Muy bien, Proverbios 8, verso 22. Dice de esta manera: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, oramos en esta tarde dando gracias por permitirnos congregarnos como tu pueblo. Rogamos, Padre, que podamos crecer en la conciencia de lo que hacemos cada vez que nos reunimos como tu iglesia. Tú estás en medio de tu pueblo y has determinado obrar en la vida de los tuyos a través de todo lo que hacemos como adoración a ti. No solamente en los tuyos, sino también tú envías bendición y vida eterna en la armonía, en la reunión armoniosa de los tuyos. Así que tú también salvas a aquellos que has determinado que tengan vida eterna a través de los servicios de la iglesia. Por eso, Padre, ayúdanos a comprender la magnitud de lo que hacemos al congregarnos. Y ahora que estudiamos tu palabra, pedimos que tú obres de manera soberana y poderosa, tratando con nuestras almas en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre recordemos el contexto, especialmente cuando entramos en este capítulo del libro de Proverbios, porque el capítulo 8, al desligarlos del contexto que venimos viendo o de donde viene, puede que llegar a dar algunas interpretaciones un poco faltas de contenido, y a veces en algunas un poco errados. Especialmente el bloque que vamos a ver hoy. El bloque que vemos hoy, tenemos que tener en cuenta que el Padre viene hablando desde el capítulo 1 sobre la educación en el hogar. Está educando a su hijo. Él está sentado ahí o está parado y está su esposa al lado. Así comienza Proverbios, papá y mamá hablando con su hijo. Y así se extiende esa conversación hasta este capítulo 8 y termina en el 9. Así que es todo un hilo de pensamiento, papá y mamá educando a sus hijos. Y este capítulo 8 sigue el hilo de pensamiento del capítulo 7, porque en el capítulo 7, que lo vimos hace tiempo ya, habla de la mujer extraña, aquella que seduce, o que el padre dice, ten cuidado que no te seduzca. Y en contraposición a ese llamado de la mujer extraña en el capítulo 7, presenta de una manera personificada a la sabiduría como una mujer también. El llamado de la sabiduría fue lo primero que vimos en versículo 1 al 4 del capítulo 8. Y todo lo que sigue acá es la sabiduría hablando. Pero sabemos que la sabiduría es un concepto abstracto. Entonces lo que está haciendo es dándole personalidad, y en que en realidad quien habla es el padre con el hijo en ese momento, ¿sí? Por eso debemos tener en cuenta eso para poder darle la interpretación correcta al texto. Versículo 1 al 4 es el llamado de la sabiduría, versículo 5 al 9 es el lenguaje de la sabiduría, versículo 10 al 21 es el valor de la sabiduría, lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a considerar nosotros en esa charla que tiene este padre con su hijo, una charla que no sé si en verdad es muy común que los padres tengan con sus hijos, ¿sí? Pero él habla sobre la naturaleza de la sabiduría, ¿sí? Y siempre tengamos en cuenta que cuando Proverbios utiliza la palabra sabiduría, o en este caso el Padre, se está refiriendo a la ley de Dios en ese tiempo, se está refiriendo a la Escritura, a la palabra de Dios, ¿sí? A eso se refiere con la palabra sabiduría, y eso también nos ayuda a entender a qué se está refiriendo cuando cada vez que menciona esa palabra. Conocimiento, sabiduría, ¿sí? Estatutos, lo utiliza Salmo 119, siempre es a la Escritura. Así que habla de la naturaleza de la sabiduría. Y este pasaje, este bloque de versículos, ¿sí? 22 al 31 del capítulo 8,
camina a la par de otros textos en la Escritura que son como las estrellas que más brillan en el firmamento, ¿sí? Salmo 19, versículos 7 al 11, es un texto fundamental en la Escritura porque nos dice qué es la Biblia, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, habla sobre la naturaleza de la Escritura. Y corre a la par también con Salmo 119, ese salmo larguísimo, donde se habla acerca de cómo es y qué hace la palabra de Dios en la vida de una persona. Y también corre a la par de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que es un texto fundamental en la doctrina. Porque 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y hacer al hombre de Dios completo para toda buena obra. Se habla de la autoridad de la Escritura allí, es la palabra de Dios, y se habla de la suficiencia de la Escritura, que es lo suficiente para poder hacer al creyente útil para los propósitos de Dios. Y listo, no hace falta más nada. Dos doctrinas sumamente importantes. Este pasaje, Proverbios 8, 22 al 31, corre a la par que esos pasajes. Está en ese grado de importancia en la Escritura. Habla de la naturaleza de la Escritura. Son textos claves todos estos, porque definen qué clase de libro es la Biblia. Por eso es tan importante este bloque que consideramos en esta tarde. Son textos que explican el por qué los cristianos tenemos tanta devoción hacia la Biblia. Por eso que este texto, dentro de este capítulo, creo que es uno de los más importantes. Así que el pasaje, considerado en el contexto, esto que vamos a ver hoy, nos permite afirmar esto, ¿sí? Que el conocimiento teológico es sumamente necesario para equipar a los padres en su rol de educadores. Había escrito mucho más sobre esto, pero después cuando vi que ocupaba más del tiempo que necesitábamos, lo fui cortando, hasta dejar esto aquí. Pero esto va a ser un tema en algún momento, la importancia que los papás deben entender acerca de saber teología bíblica, porque este papá acá está hablando de doctrina y utiliza la doctrina para educar a su hijo. Interesante, ¿no? Teología bíblica para poder estar bien equipado, para poder educar a los hijos. Y eso vamos a hacer un énfasis en esta tarde a la luz de lo que dice el texto, ¿no? Pero el libro de pedagogía en el hogar de Salomón era teología sistemática, era doctrina. Eso tenía él para educar a su hijo y educó a su hijo en doctrina sistemática. ¿Sí? A veces los papás piensan, bueno, eso de teología, doctrina, todo eso de teología sistemática, eso es para el pastor que tiene que enseñar, eso es para los maestros que tienen que poder dar una clase, eso es para el instituto bíblico, pero Salomón nos demuestra que en realidad es para que cada padre en su hogar pueda educar a su hijo. El gran problema en realidad de la educación de los padres contemporáneos en esta época es que han pensado que necesitan psicología del mundo para educar a sus hijos y la Biblia nos dice no, precisan teología para educar a sus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este padre nos lo demuestra muy, muy bien. Sí, Salomón está dando evidencias a través de este bloque de versículos, está dando evidencias de un sólido conocimiento teológico que él tenía. ¿Sí? ¿Cuánto conocía de teología Salomón? Él entendió el alto valor y la utilidad que tiene la doctrina bíblica para la educación de los hijos. Desde ya simplemente comento y les animo en verdad a todos aquí, pero especialmente a los padres, que los tiempos libres que tengan, dedíquenlo a nutrirse con teología. Doctrina sistemática busquen. El pastor MacArthur, que es como muy querido para todos ahora, como popular, él tiene un libro que se puede conseguir incluso en PDF de doctrina sistemática. Y ahí uno conoce las 10 verdades que están comprendidas en toda la Escritura. Si uno conoce esas 10 verdades, puede interpretar mucho mejor la Escritura, ¿sí? Así que les animo, doctrina sistemática, a estudiar eso, ¿sí? Ningún libro, queridos hermanos, ningún libro de pedagogía secular puede describir la naturaleza y el comportamiento de los hijos como lo hace la Escritura o la doctrina bíblica, ¿sí? Es asombroso cómo la pedagogía secular se ha filtrado en los hogares cristianos, de tal manera que hoy los papás más le prestan atención a la pedagogía secular, a la crianza según el mundo, de pensadores del mundo, que más a la teología bíblica.
y toman eso como referentes para la crianza en su hogar, cuando en realidad ninguno de esos libros de pedagogía secular puede describir el comportamiento y la naturaleza de los hijos como lo hace la Escritura, ¿sí? Ningún libro de pedagogía secular puede enseñar mejor cómo tratar con la conducta, las emociones, la mente y el corazón de los hijos. Por eso es que la teología bíblica está miles de escalones más alto que la pedagogía del mundo en la educación de los hijos. Y deberíamos nosotros mirarlo de esa manera porque es verdad. El poco estudio de las doctrinas bíblicas es la evidencia de la baja estima que los padres tienen de la Biblia para la educación del hogar. Y por eso suelen recurrir con mayor confianza a los libros de pedagogía secular, los más populares, ¿no? Porque hay un desconocimiento de la clase del libro que tienen en sus manos. Y por eso nuestro texto es importante porque describe la naturaleza de la sabiduría. Por ejemplo, lo comparto porque lo vi, me asombró, de creyentes compartiendo y posteando en las redes sociales esta semana algunos, lo vi en uno particular y dije, wow, qué sutil que es. La crianza positiva. Y el título era de ese posteo, eliminemos el no. Eliminemos el no de la crianza. Seguidamente había como unos tips ahí de que en lugar de usar el no, es usar otra frase donde lo mismo está dicho pero en manera positiva, sin utilizar el no. Y en cierta manera dije, está bueno. Sí, porque uno puede dar un estímulo. ¿Cuál es el problema de ese posteo? Porque los tips no estaban mal. El posteo es que si usted elimina el no en la crianza, usted está trabajando en el carácter de sus hijos de una manera negativa a futuro, porque no va a estar preparado para saber recibir un no. Y en la vida va a recibir muchos no. Especialmente de parte del Señor va a recibir muchos no. Y tiene que aprender a recibir el no. Pero no solamente tiene que aprender cómo reaccionar cuando se le dice no. No hacer puchero, no enojarse, no cohibirse. No, ya está, es no. Y hay que recibirlo bien. Y esas enseñanzas que está posteada por creyentes, digo, ¿está pensando lo que está posteando? No está bueno eliminar el no. Tampoco está bueno que la educación sea todo no. Desde luego que no. Sino que tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Pero hay que tener mucho cuidado porque algunos posteos que parecen lindos, qué bueno esto para mi hogar, en realidad no coinciden con la doctrina bíblica y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Los padres tienen suficiente y más que suficiente herramientas en la doctrina bíblica para la educación de los hijos. El problema es que no toman esas herramientas para el hogar, ¿no? Pero cuando lo hagan, en verdad, sus hogares van a ser muy distintos. Bueno, el pasaje describe la naturaleza de la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza de la Biblia o la naturaleza de la sabiduría, según lo que Salomón dice acá? En primer lugar, la sabiduría de Dios es eterna, versículo 22 al versículo 26. Sí, ya lo leímos allí, no vamos a leerlos otra vez, pero habla sobre la eternidad de la sabiduría de Dios. Antes que existiese cosa alguna en este universo o en el universo en sí, ya la sabiduría estaba. Ya estaba allí, antes que todas las cosas fuesen creadas, ¿no? Así que antes de que existiese el universo, todo lo que conocemos como la Biblia, ¿sí? Todo lo que conocemos como la Biblia, eso de la sabiduría de Dios, ya estaba determinado en la mente del Creador. A eso se refiere en cuanto a la eternidad de la sabiduría. Todo esto que nosotros conocemos como la Escritura ya estaba en la mente de Dios y en el decreto de Dios antes que todas las cosas fuesen creadas. Sí, a esto que acabo de decir, que esto ya estaba en la mente de Dios antes que fuese escrito y antes que cosa alguna existiese, se lo conoce como el decreto divino. Eso es una doctrina en la Escritura. Quiere decir que cuando Dios elaboró el plan de redención antes que el mundo fuese creado y decretó cómo sucederían los distintos eventos y cuáles serían las personas involucradas para llevar a firme cumplimiento el decreto de su voluntad, esta voluntad ya estaba escrita, esta palabra ya estaba determinada. Esa voluntad estaba escrita antes de que todas las cosas fuesen llamadas a la existencia. Ahora, si bien la Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años por 40 diferentes escritores en diferentes contextos, ¿sí? Sin embargo, el contenido ¿sí? de este libro
fue escrito antes de que las cosas existiesen. Dios no fue eligiendo, ¿sí?, qué poner en su libro a medida que iba transcurriendo el tiempo, ¿sí?, que iba avanzando el tiempo de la historia humana, ¿sí? Ya lo había decidido antes de que todo fuese creado. Y en realidad todo fue creado a partir de ese decreto, ¿sí? Quiero hacer una aclaración nomás en este pasaje, en este bloque de versículos. Noten que dice allí: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de las obras. Versículo 23, externamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Sí? Interesante. Porque cuando entramos a este pasaje, los teólogos lo saben muy bien, los que acá estudian teología lo saben muy bien, miramos a Cristo acá, en este pasaje. Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y los críticos de la interpretación protestante de la Escritura dicen: mira, ¿esto habla de Cristo? Sí. ¿No ves que Él no es eterno? Hubo un momento en que Él fue creado, porque acá dice que Él fue creado por Dios. Fue engendrado por Dios en algún momento antes de que todas las cosas fuesen llamadas a la existencia. Bueno, un momento, entramos en ese problema cuando nosotros desligamos este pasaje de su contexto. Cuando Salomón escribió esto, él no estaba pensando en Cristo. Y ahí es donde viene el problema. Cuando Salomón escribió esto, estaba pensando en el libro de la ley. El Espíritu de Dios estaba pensando más allá, en Cristo, la sabiduría de Dios. Pero Salomón, en el escrito original, estaba pensando en la ley, en el libro de la ley, en el libro de Dios. En cuanto al contenido del libro de Dios, la Biblia, sí hubo un momento en que eso fue decretado, que eso iba a suceder, iba a estar escrito en algún momento en la historia humana. Eso sí, tuvo un comienzo en la mente de Dios. Es parte de ese decreto. Cristo no. Cristo es Dios, Cristo es eterno. Y entramos en ese conflicto cuando nosotros desligamos el texto de su contexto. En el contexto original, Salomón pensaba en la ley. En el contexto teológico más amplio, se habla de Cristo. Pero él nunca fue engendrado. Pero el decreto de Dios sí tuvo un momento que Dios dijo: esto va a estar en mi libro, ¿sí? Así que a eso se refiere el texto allí. Es eterno, ¿sí? Ningún libro de pedagogía, queridos hermanos, secular puede tener este atributo de ser un libro eterno. Dios, que es eterno, es decir, que permanece igual por siempre, los libros seculares van cambiando con el tiempo porque quienes los han escrito son personas cambiantes. Y solo la Biblia permanece por siempre igual porque su autor permanece igual por siempre. O sea, lo que nosotros estamos leyendo hoy en realidad fue pensado no hace 3000 años atrás, fue pensado antes de que el tiempo existiese. Y por eso es que la pedagogía secular nunca puede competir con la escritura, porque la escritura secular fue escrita por personas, primero, que no conocen a Dios, segundo, por personas temporales, y después personas que no pueden tener el contexto que Dios tiene de toda la historia humana. Y por eso es que jamás puede competir con este libro, que es eterno. Y por eso no duden nunca, queridos papás, en utilizar teología bíblica para educar a sus hijos y desechar la pedagogía secular, porque no puede entender ni comprender al ser humano como Dios lo comprende. Y por eso hay que estar muy convencido y seguro de qué clase de libro tenemos en nuestras manos. Es la verdad eterna, eterna de Dios, ¿sí? Solo la Biblia permanece para siempre igual porque su autor es así. ¿Cómo es la naturaleza de la Biblia? Bueno, además de ser eterna, en segundo lugar, la naturaleza de la Biblia es que la sabiduría es poderosa. La sabiduría es poderosa. Versículo 27 al verso 30, la primera parte, ¿no? 30a. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Nótenlo cómo comienza versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Interesante, ¿no? Habla del momento de la creación eso. Habla Génesis capítulo 1, es eso lo que está diciendo allí, ¿sí? El momento de la creación.
Todo lo que existe, queridos hermanos, fue creado con base en la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. A eso se refiere que la sabiduría estaba ahí en el momento de la creación. Es la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Dios hizo todo en base a su poderosa palabra. Así que la palabra de Dios es un poder activo tan poderoso que no solo creó el mundo material, sino también fue eficaz para crear la vida biológica y la vida espiritual. Pablo justamente apela a esta verdad teológica para explicar el poder creador de la palabra del Evangelio y dice en 2 Corintios 4:6 de esta manera: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. Hace un paralelo, Pablo, entre la creación del mundo, que fue creada por la palabra de Dios, y la creación de una vida espiritual, del nuevo nacimiento. Y dice, la creación universal fue creada por el poder de la voz de Dios. Las creaciones espirituales también sucede lo mismo. Dios dice, vive, y la persona que es inconversa, sus ojos son abiertos, sus oídos espirituales son abiertos, y en ese momento se postra y adora a Dios, siguiéndole. Así sucede, por simplemente la voz de Dios, que de la misma manera que Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, así llama al incrédulo, escuchando la palabra del Evangelio. Y Pablo dice, así de poderosa es la palabra del Evangelio. Así de poderosa es la sabiduría de nuestro Dios, querido hijo, le está diciendo Salomón allí en su educación. Así que ningún libro, queridos hermanos, de pedagogía secular tiene el poder de transformar el corazón de los hijos y darle vida nueva. Ustedes, papás, van a encontrar muchos libros de pedagogía en el mundo que les va a ayudar cómo tratar con las emociones, cómo tratar con la mente de sus hijos, cómo tratar con la conducta de sus hijos. Pero ningún libro va a darles a ustedes indicaciones de cómo tratar con el corazón de sus hijos. Eso es solamente la Escritura. Y en realidad la clave de la vida de sus hijos está en su corazón. Y por eso la Escritura supera en capacidad y eficacia a cualquier otro libro de pedagogía, sea el pensador que sea y sea el facultativo que sea, jamás va a poder estar a la altura del Dios cuya palabra ha creado todas las cosas y con cuya palabra crea la vida misma. Por eso no duden en la Escritura como el libro supremo de pedagogía en el hogar, ¿sí? ¿Cómo es la naturaleza de la Biblia? Bueno, no solo es eterna, no solo es poderosa, sino en tercer lugar, la sabiduría es suficiente, o la Biblia es suficiente. Versículo 30b al 31, que dice así, de esta manera. Dice, y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Bueno, Dios dijo, fue hecho, y después que fue hecho, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y descansó Dios al finalizar su obra creadora. Queridos hermanos, esa es la evidencia de la suficiencia de la palabra de Dios. No hacía falta más nada. Más nada, fue suficiente. Lo que Dios hizo con su voz fue suficiente. Y no había que agregarle más nada. Sus obras, dice Hebreos capítulo 4, estaban terminadas desde el comienzo del mundo. Interesante la palabra de Dios, lo que Dios se propuso hacer, lo hizo con su palabra. Eso es eficacia, eso es suficiencia de la palabra de Dios. El deleite de día en día, el solaz en todo tiempo y el regocijo sobre su creación son palabras poéticas para explicar la plenitud que produce la palabra de Dios en el alma. Mucha paz, dice el Salmo 119, tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Y los discípulos llegaron a conocer la plenitud de vida que se halla en la palabra de Dios y lo expresaron sin dudar cuando Cristo les preguntó, ¿ustedes quieren irse también con ellos? La respuesta de los discípulos fue contundente, ¿a quién iremos? ¿Tú qué tienes? Tú tienes palabras de vida eterna. Suficiencia, la suficiencia de la Escritura para saciar la sed del alma del ser humano. Nada puede saciar nuestra alma como lo hace la eterna verdad de Dios. Así que ningún libro de pedagogía secular puede tener este efecto vivificador del alma y de plena satisfacción. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que el Padre le está diciendo al Hijo acerca de la naturaleza de la Biblia.
Querido hijo, esta sabiduría que yo te estoy enseñando no es el conocimiento de un pensador más de nuestro tiempo. Esto es la eterna palabra de Dios. Es poderosa y es suficiente para todo lo que vos vas a vivir en este mundo. No precisás nada más. Qué broche de oro, ¿no? Para finalizar la enseñanza que Él está dando sobre la educación en su hogar. Después lo que viene es un llamado nuevo a rendirse a esta verdad. Así que eterna, poderosa y suficiente. Los padres cristianos no necesitan libros de pedagogía secular, necesitan estudiar teología bíblica, y este mensaje no es suficiente acento para poder dejar asentada esta verdad. Pero ojalá sirva como un puntapié para que ustedes, papás, se animen a estudiar doctrina sistemática. No porque tengan que alguna vez predicar, no porque alguna vez tengan que dar un curso de discipulado, no porque alguna vez tengan que dar un testimonio, sino porque tienen hijos que educar, y la teología bíblica es el manual que Dios les ha dejado para educar a sus hijos. Anímense, está al alcance de todos hoy en día todo eso. Solamente hace falta un corazón dispuesto a leer, a meditar, a reflexionar y a enseñar. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta parte de hoy. Dios mediante, la próxima vez que tengamos proverbio, ahí sí terminamos el último bloque que nos queda allá. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de